Me llamo Conchi García, tengo 64 años, soy de Valencia y vivo en Almansa muchos años. ¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar en el sector del calzado? Más o menos, ¿en qué año fue o qué edad tenías? Tenía 17 años porque iba a cumplir 18 para sacarme el carnet de conducir y me empecé a hacer faena en casa para sacar el dinero para poderme pagar el carnet de conducir, fuera de la fábrica, que entonces trabajaba en una fábrica. ¿Cuántos años trabajaste para el sector del calzado? Especifica los años más o menos que trabajaste dentro y fuera de la fábrica. Pues exactamente, trabajé en la fábrica, exactamente, pues no sé, unos 20 años más o menos, sí, más o menos 20 años, diría yo que trabajé en la fábrica. Y entre medias otros 12, 15 años en casa, pero de manera, una temporada en la fábrica, otra temporada en casa, a veces compaginaba las dos cosas, pero sí, eso, unos 20 años dentro de la fábrica y unos 15 o así fuera de casa. Bueno, pues la verdad es que empecé a trabajar en casa porque mi familia no consideraba que las mujeres necesitáramos un carnet de conducir. Así es que, como yo quería tener mi carnet de conducir, pues entonces empecé a sacarme faena, pero no era de coser, sino faena de mano, se llamaba pasados. Y fue para juntar dinero suficiente para poderme sacar el carnet de conducir. Y entonces lo dejé, cuando la fábrica quiso, claro. Cuando ya tuve el dinero suficiente para sacarme el carnet de conducir, entonces lo dejé. Y volví otra vez solamente a hacer mi trabajo en la fábrica. ¿Por qué consideraban que las mujeres no necesitaban el carnet? Pues entonces las mujeres estábamos para casarnos y claro, vamos a tener un hombre en nuestro lado que se ocupara de ese tema, de conducir, llevarnos aquí, llevarnos allá. Vamos, era consideración de mi familia, de mis padres en general. Los hombres sí, los chicos de mi familia se sacaron carnet de conducir, pagado por mi padre y por mi madre y por nosotras, mi hermana y yo que trabajábamos las dos y aportábamos nuestro sueldo a casa y nosotras no porque éramos mujeres simplemente. Ahí entra mucho el machismo de la educación machista de aquella época que las mujeres pues ni siquiera íbamos a trabajar después de casadas. De hecho, el 90% de las mujeres cobraban algo específico, un específico, que como yo no lo cobré, no sé exactamente, la dote creo que le llamaban. Yo es que no lo cobré, yo me quedé a trabajar después de casada en la fábrica y para quedarnos en casa. Es decir, la mujer una vez se casaba, cobraba su dote y en la misma empresa le dejaba una máquina para que se cosiera luego en casa. Yo no fue mi caso porque yo cuando me casé decidí seguir trabajando en la fábrica hasta que tuve a mi hijo. ¿Por qué decidiste seguir? Pues no sé, porque ya por aquella época ya pensaba que yo quería tener mi propio sueldo, no depender de mi marido. En eso no me equivoqué, en otras cosas sí, porque aquello no funcionó y tuve que trabajar otra vez por mi cuenta y orden y sacar a mis hijos adelante. Dejé la fábrica para trabajar con mi marido, que tenía una carnicería, y me hice carnicera. Y después, cuando tuve a mi segundo hijo, las cosas no funcionaban, decidí separarme y volver otra vez a empezar con los zapatos. Y un empresario me dejó una máquina y me proporcionó faena y a partir de ahí pues estuve muchos años trabajando en mi casa, cuidando de mis hijos, llevando mi casa y haciéndolo todo. Era la mejor opción, la verdad. Con 2 hijos pequeños, la mejor opción era esa. Aparte de cuando ibas a una fábrica a pedir faena y les decías que tenías 2 hijos y que eras soltera, pues soltera o separada, como siempre nos han llamado, como que se hacían esta mujer se van a poner mal a los niños, se va a ir.
No, vamos, que entonces no, lo que la mujer con hijos ya no trabajaba, estaba claro. Y tú ibas a un empresario a pedirle trabajo dentro de la fábrica para cotizar, porque entonces ya empiezas a verle, a tener miedo al futuro, te vas a hacer mayor, necesitas una pensión, nunca, porque no piensas en ese momento que vas a volver a rehacer tu vida. Y piensas en el futuro, y claro, tú quieres tener el día de mañana una pensión y seguir sin ser dependiente de nadie. Y ahí fue donde me topé con la empresa. Ya en el tiempo que mis hijos fueron pequeños, nada más un empresario que fue el que me contrató, me dijo que con una cantidad de pares al día yo me comprometía y a él le daba lo mismo el horario que yo llevase. Y allí estuve trabajando pues muchos años, 12 o 13. ¿Y este empresario es el que te hacía contrato domiciliario? Me contrató este empresario porque yo empecé a buscarme la vida fuera de casa y él dependía mucho, le gustaba mi trabajo. Y me fui a trabajar a un supermercado de carnicera, volví a las... Y fue a buscarme al supermercado y me dijo que qué necesitaba yo para quedarme con él, trabajarle a él. Y le dije que un contrato simplemente, no necesitaba más. Y entonces decidió que sí, y llegamos a un trato. Yo me quedaba en mi casa con mis máquinas y mis hijos y él me pagaba la seguridad social y yo me comprometí a hacer una cantidad de pares mensuales, semanales. Es decir, creo que eran 200 pares a la semana. Y así estuvimos mucho tiempo hasta que yo me fui a vivir con mi marido. De ahora, que volví otra vez a la clandestinidad, porque ya no quiso hacerlo, no pagarme la seguridad social, me echó al paro y ya me quedé en el paro y me quedé en Albacete viviendo pues mientras mis hijos estuvieron en la universidad. Cuando mis hijos terminaron la universidad ya, pues en una comida, vino mi marido que era cartero y dijo que necesitaban gente en correos con moto para trabajar en moto, en correos. Y les dijo a los chicos, pues son 3 chicos lo que tengo, que se sacaran carnet de moto para poder trabajarlos en Navidades, veranos y las fiestas. Bueno, claro, 3 chicos en la universidad era un gastazo. Y les dije, a que se saca la mamá el carnet de moto y se pone a trabajar en correos. Y fue una fiesta aquello, todo el mundo riéndose. Y con mis 47 años me decidí a sacarme el carnet de la moto, me saqué el carnet de la moto miércoles y jueves empecé a trabajar en correos. Y ahí ya sí que fue donde terminé mi vida laboral con el calzado. Ya le dije, bueno, pues me dedico a esto de correos y no... Porque tanto paro, tanto entrar y salir, la vida era bastante incómoda. Nunca sabías si tenías trabajo, luego si tenía trabajo tenía que venir a Almansa. Era bastante incómodo ir y decidimos que seguidamente sería cartera y aquí estoy, de cartera, a punto de jubilarme y de cartera. ¿En que sacarte el carnet te cambió la vida 2 veces? Me ha cambiado la vida 3 o 4 veces. Mi vida da muchos tumbos. Me fui a Barcelona, que eso es que no viene a cuento de la época esa de Barcelona. También intentando cambiar el rumbo de mi vida, hice peluquería y estudié peluquería. Y luego en otra época de paro, también como cobraba el paro, pues no hacía zapatos y estudié auxiliar de clínica, que eso ni la peluquería ni el auxiliar de clínica nunca lo ejercí. Estuve cuidando viejos también por mi cuenta, alguna época, para seguir adelante, pero vamos, que mi final siempre era al volver a los zapatos, que era lo que yo sabía hacer desde niña, como que hice de niña, porque empecé con los zapatos con 16 años. Y es lo que sabes hacer desde niña y lo que mejor se te da. Y económicamente realmente era lo que más daba.
Es decir, yo saqué a mis hijos adelante cosiendo zapatos en mi casa. Y mi casa. Es decir, no solamente mis hijos, sino el piso donde vivía, las luces, el agua, todo lo pagaba gracias a eso. Ajustaditos, sin muchos lujos, pero vivíamos mis hijos y yo. Y esa es mi historia, no tiene mucho más. Y así enlazando con lo que has dicho antes, aunque dices que tú no lo viviste, o sea, la dote era una especie de despido informal o cómo era, ¿no? Yo creo que era más bien un compromiso que no ibas a trabajar en otra empresa. Yo creo que era así, porque ya te digo, como a mí me conocía mi jefe y sabía que yo siempre decía que yo no me iba a salir a trabajar aunque me casara, no, a mí ni siquiera se me ofreció. No, cuando dije que me casaba, y además era vecino mío, lo invité a la boda y todo, y él intentó decirme, pues te pagamos la dote y te quedas en casa. No, él nunca me lo ofreció por eso. Pero vamos, que yo lo que veía era como un compromiso que no iba. De hecho, creo que no se podía volver a trabajar a la fábrica de zapatos si se había cobrado la dote. No, era un compromiso para que no volvieran a las fábricas. Luego ya todo eso pasó y se cambió y gente que había cobrado su dote trabajó en fábricas y no. Pero claro, era como, entre comillas, era un regalo que te hacía la empresa cuando te casabas. Pero todo eso conllevaba todo lo que te estoy diciendo, que no pudieran trabajar en la fábrica ya. Había cobrado la dote y era, pues eso, como tú dices, un despido más o menos encubierto, porque es que ni siquiera se iban al paro, es que era tremendo. Yo lo pienso después, digo, vamos a ver, si las despides, si le pagas una indemnización y lo haces legalmente todo, hubieran tenido derecho a paro. Pero como los hacía así, no tenían derecho a paro, cobraban eso, y las fábricas muy generosas te dejaban una máquina para que tú cosieras zapatos para ellos en casa. ¿Qué proceso realizabas dentro de la producción del calzado en que estabas especializada? ¿Y fuiste adiestrada y formada cómo en el uso de esa máquina o herramientas? Pues la costumbre para aprender a hacer los zapatos, la costumbre de la fábrica era que tú eras la ayudante de una maquinista y hacías labores pues, de quitar hebras, recortar, emparejar piezas. Personalmente me pusieron a poner vivos, había una máquina especial para poner vivos en la boca del zapato y me pusieron a poner vivos. Ahí terminé de aprender más o menos el manejo de la máquina. Y luego cuando ya me compré yo una máquina para coser en casa, pues entonces me fui llevando faena a casa de forros. Y luego ya cuando más o menos el mismo que me daba los forros para aprender, me vio que más o menos funcionaba, empezó a darme unión de piezas, que era unir las distintas piezas del zapato, y luego pues al cabo de los meses pues aprendí a hacer el zapato completo. Es decir, yo empezaba desde cero, me daban las piezas cortadas y rebajadas, las doblaba, les hacía los bordes, las unía de piezas, ribeteaba, que era unir el forro y el zapato, y le ponía los adornos correspondientes, la banda, el apunte, lo que llevase de adorno para hacer la terminación. Y así, pues, poco a poco. Es decir, yo aprendí pues, a ratos, unos ratos en la fábrica, otros ratos en mi casa. Aprendí a coser zapatos sin que tuviera un maestro ni nadie que te enseñe. Pues esto se hace así o pues se hace así. Bueno, poco suerte te llevas alguna bronca porque habías estropeado alguna pieza. Pues más que nada, más que enseñarte te echaban la bronca. ¿Has roto esto? ¿Has roto? No tuve a nadie que me enseñase. Aprendí a mi aire, a mi manera. No tuve ningún profesor, no. Cuando trabajabas en casa, para el calzado, ¿en ese momento tu salario era un ingreso extra que os permitía vivir más desahogados o en ese momento era un único ingreso familiar? Dependía de ti la familia.
Pues en un principio fue un ingreso extra para, como ya he explicado, para sacarme carne de conducir. Y la segunda vez que reinicié el calzado en casa fue como ingreso único para mantener la familia, no había otro ingreso nada más que el mío. ¿Trabajar desde casa fue algo transitorio o puntual o se estableció como tu forma de trabajar para siempre? ¿En algún momento regresaste a la fábrica? ¿Por qué? Sí, para mí siempre desde que empecé a hacer zapatos en casa fue algo transitorio, nunca quise hacerlo, lo hice porque la verdad es que era la mejor manera para mí en ese momento, la mejor opción, pero yo siempre quise dejarlo y volver a la fábrica, y sí volvía a la fábrica en dos o tres veces, siempre temporalmente. Recién contratos como aquel que te dice de temporada, pues cuando había más faena te llamaban, porque claro, buscaban gente. El problema que tuvieron las fábricas aquí en La Mansa al esterilizar tanto la faena de corte y confección fue que llegó un momento en que no había gente que supiera trabajar el calzado. No había una persona que supiera hacerte un zapato desde el principio hasta el final. Y entonces fue cuando me volvieron a llamar a trabajar en el calzado, cuando yo ya estaba en casa, pues habituada a hacer zapato en casa y me llamó pues una fábrica, por mediación del paro fue, desde luego, que fue la que me amenazó con la subvención famosa, que si me portaba mal me rompía la hucha y me echaba. Y así fue. A los 2 años rompió la hucha y me echó, porque no le parecía mi forma de actuar en la fábrica. Es decir, yo no quería hacer horas ni quería ir a destajo, yo quería mi sueldo y punto. Y como me negué a todo eso, pues me echó. Rompió la hucha que ella decía y me echó. Y esa fue la última vez que trabajé en una fábrica. Y luego pues el chico este que me ayudó en su momento, me ayudó. Fue un combo. Tú para tú. Es decir, él me ayudó a mí, yo lo ayudé a él. Porque por alguna razón él también necesitaba a alguien que le justificara la faena que le hacía, claro. Cuando se dio cuenta que era provechoso para él también, el hacerme el contrato. Porque si tú toda la faena que haces, fue cuando empezó el famoso IVA, toda la faena que haces no tienes justificación de cómo has hecho esa faena, pues claro, a ver cómo lo justificas, a ver cómo pagas un IVA de algo que tú no has cobrado. No. Y para las fábricas la factura con IVA era imprescindible. Como consecuencia tenían que tener facturas de la Seguridad Social y de Hacienda y demás. En total que fue un acuerdo que llegamos los dos y fue provechoso, las cosas como son. Yo le estoy muy agradecida a ese señor. ¿Cuándo y por qué dejaste de trabajar definitivamente en el calzado? Pues dejé de trabajar porque mis hijos ya eran mayores y yo ya estaba metida en el mundo de correos, hacía contratos bastante seguidos y demás, y ya no necesitábamos, para vivir, no necesitábamos que fuera en el mundo del calzado de manera clandestina. Pues no sabía que la fábrica, luego te lo preguntaré, que la fábrica también se trabajaba a destajo, se puede cobrar normal por hora. El trabajar de esa manera es algo gente para gente. Yo me acuerdo del estrés que te producía llegar a la fábrica y tirarse todo el mundo por la faena más buena, por sacar más dinero. Era terrible, era como una lucha entre compañeras, era terrible. Claro, si tú hay una faena que la haces en 1 hora y la faena de al lado vas a necesitar 2 horas y te están pagando lo mismo o un poquito más por la otra, pero que económicamente no te compensaba, claro, te compensaba más la otra, y era una pelea entre compañeras para conseguir esa faena más buena. Era discusiones, era favoritismos, ya te digo, mal. Yo lo pasaba mal. Llegó un punto que le dije a la jefa que no quería. Y luego no quería hacer horas porque, vamos a ver, es que me las quería pagar, creo que era 5 euros la hora. Cuando yo cobraba, me salía más barata la hora extra que la hora normal.
y le dije que no, que yo ni hacía horas ni hacía destajo, que ella me diera la faena que le viniera bien a ella, y yo cosía y yo hacía los zapatos. De hecho, me pagó el primer mes que llegamos a ese acuerdo, porque hubo discusiones y hasta que al final le dije, bueno, pues me despides, tú verás algo con el despido, pero yo no voy a hacerlo. Yo voy a coser yo vengo a las 8 de la mañana y coso hasta la 1 y vuelvo a las 4 de la tarde y coso hasta las 7. Estaban partidas el horario así, pero en mis 8 horas. Yo quería echar mis 8 horas o 40 horas a la semana, como ella quisiera verlo, pero sin echar más horas extras y sin ir a destajo. El tema fue que ella no le pareció bien porque no sé por qué, porque yo demostré que se hacía más faena en esas 8 horas que en las 10 horas cuando estabas, es decir, un lunes, un martes, vas a trabajar relativamente fresca. Pero cuando llegaba el viernes, es que no rendías, estabas tan agotada del estrés de llevar la faena a destajo. Porque pensando que hay una partida más buena y que vas a ganar más dinero en esa partida y quieres hacer la que estás haciendo deprisa y corriendo para coger esa otra y sacar más dinero. El estrés y eso, cuando llegaba el viernes hacías menos faena, es decir, la gente que hacía 10 horas hacía menos pares que yo haciendo mis 8 horas. Es decir, ellas en 10 horas hacían a lo mejor menos faena que yo en 8 horas, porque yo trabajaba relajada, trabajaba tranquila y trabajaba sin estrés. Por lo tanto, yo rendía y yo iba a mi puesto de trabajo a trabajar, no iba a mi puesto de trabajo a tontear. Y yo me sentaba y aparte que me aisló, me puso una máquina aparte aislada para que no pudiera hablar con nadie. Y el primer mes, como salieron más pares, había una cantidad de pares y a partir de ahí cobrabas, como había más pares, intentó pagarme y le dije que no y le devolví el dinero. Dije, yo quiero mis 8 horas, te lo dije y te lo repito, 8 horas, sueldo de 8 horas. Lo que el convenio decida, eso es lo que yo cobro. Y a las 8 horas, ya al segundo mes que le devolví el dinero, fue cuando me echó. No. ¿Qué historia más curiosa? No es curiosa, es muy real, y no creo que me pasara a mí sola. Me imagino que le pasó a más gente, porque el empresario estaba empeñado en que fuéramos a destajo cuando estabas en la fábrica. Es que quedaba lo mismo, estabas explotada dentro de la fábrica o fuera de la fábrica, es que daba lo mismo que estuvieras trabajando dentro que fuera. La explotación era la explotación, no. Ellos consideraban que tenían que tener el control y una manera de hacerlo era esa. Vas a destajo y te vas a pelear con la vecina por un par de zapatos que es más fácil de hacer que el que tú tienes. Y era, pues, no sé, mantener un control, un poder. Para ellos era eso. Y si no tenías a las consecuencias, pues ya sabes cuáles eran. Te echaban. Vamos a pasar a hablar del espacio. ¿Cuál y cómo era tu espacio de trabajo en casa? ¿Cómo era tu cuartico? Pues mi cuartico era como que me imagino que cualquier cuartico de la época, la habitación más pequeña de la casa. En un momento fue la habitación más pequeña de la casa. Era, pues no sé, 8 metros cuadrados. Y tenía una mesa, una silla, la máquina y otra silla para que mis hijos, otra par de sillas para que mis hijos estuvieran allí conmigo, porque mi pequeño aún le tenía que dar lección y lo hacíamos en la máquina, él de pie, yo sentada cosiendo zapatos y le iba dando la lección cuando estaba aprendiendo a leer y eso. Y luego cuando ya se hicieron más mayorcitos y las cosas se fueron normalizando, digamos, dentro de casa, pues teníamos un sótano muy grande, le puse una cortina al sótano, la mitad fue para trastero y la otra mitad puse una máquina, me compré otra para trabajar más completo el zapato, tenía una plana y me compré una columna y luego me dejó mi jefe una máquina de vivos y así ya hacía el zapato completo. Unía las piezas, hacía la preparación de las partidas que se llamaban y así estaba en el mismo edificio,
tenía un teléfono de esos inalámbricos para comunicarme con mis hijos en el piso y así en el sótano estuve pues unos 4 o 5 años. Estuve en el sótano de la vivienda, por lo tanto no te explico la ventilación ni nada cómo era. ¿Para qué? Y el frío que pasábamos era terrible. Estando en casa, ¿sufriste alguna vez algún accidente relacionado con el uso de tus máquinas o de herramientas? No, pues algún pinchazo en el dedo. Una vez me clavé la aguja en la tijera en el muslo, pero vamos, accidente de no poder seguir trabajando, no poder seguir, no, nunca he tenido ningún accidente. ¿Y eras consciente de los posibles riesgos de salud que puedes padecer tú o tu familia por el contacto de pegámenes tóxicos e inflamables? Pues en aquellos momentos no lo pensaba. En aquellos momentos, yo cuando había mucho olor a la cola, que es lo que más olía, le procuraba decir a mis hijos, pero porque era desagradable, más que porque yo pensaba que era nocivo. No, saliros a ver la tele, porque pues siempre estaban allí metidos conmigo. Pero no era consciente realmente de... Soy consciente ahora de lo que hice, pero no en aquel momento no lo era. Vale, sobre las condiciones laborales y la jubilación, ¿el tipo de trabajo que hacías en casa era el mismo que hacías en la fábrica? ¿Y qué materiales y herramientas usabas para desempeñar tu trabajo? Pues era el hilo, las máquinas, el cuero, el cemen, el cola, tijeras, maza y poco más. Y estando en casa, ¿cuántas horas dedicabas al trabajo productivo y cómo te organizabas para conciliar trabajo, familia y hogar? Pues el horario de trabajo era, ¿cómo te lo diría? Pues a ratos. Pues yo me levantaba muy temprano y hacía faena que no hiciera ruido. Como el zapato tiene varias fases, pues yo hacía faena, pues, recortar, quitar hebras, quemar nudos. Hacía cosas así que no hacían ruido porque estaban los chicos yo durmiendo. Luego a las 8 cortaba y me dedicaba a mis hijos, a levantarlos, prepararles el desayuno, a recoger la casa y llevarlos al colegio. Volvía y me volvía a poner con los zapatos. A las 12 me quitaba, preparaba la comida, iba a recogerlos al colegio, comíamos y como entonces iban los niños por la tarde al colegio, pues a las 3 de la tarde cuando yo dejaba a los niños en el colegio volvía otra vez a los zapatos y a las 5 cortaba otra vez y me iba otra vez a por los niños al cole, les daba de merendar, les hacía hacer deberes si tenían que hacer deberes y una hora así dedicaba a los niños y ya se ponían a ver la tele o a jugar y yo me volvía otra vez a la máquina a hacer zapatos. A las 8 de la tarde me quitaba para preparar la cena, darles de cenar y con un poco de suerte, era mi corte de hora, normalmente no era, volvíamos otra vez a hacer alguna faena que no hiciera ruido cuando se acostaban hasta las 12 o la 1, dependiendo de la faena que tuviera, pero 10, 11 horas podía dedicar al zapato. ¿Cuántas veces recibías faena en casa y qué plazos te daban para realizarla? Ha habido temporadas de todo. Ha habido temporadas que he hecho diaria, es decir, todos los días me traen faena, todos los días entrego faena. Y ha habido temporadas que me la han traído para toda la semana, sobre todo cuando hice por el contrato. Cuando estuve con el contrato, él me traía mis 200 pares semanales y yo los hacía empezados y terminados. Y él me los traía el lunes y los recogía viernes. Y así funcionábamos. ¿Quién te llevaba la faena o la recogías tú misma en la fábrica y quién y cómo te pagaban? Para las fábricas, cuando he trabajado para fábricas grandes, siempre han tenido un repartidor. También es verdad que a la que más grande trabajé sí que iba yo, porque no tenían quien repartiera porque les convenía. Claro, si podías ir tú, ¿para qué iban a pagar ellos a quien te la lleve? Ahí siempre han ido rascando para adentro. ¿Quién y cómo te pagaba cuando trabajabas en casa? ¿Cómo era la dinámica? Pues normalmente los viernes teníamos un horario entre 11 y 12 de la mañana,
Además, te lo ponía así para ir a cobrar. Normalmente te pagaban al principio por semanas y luego ya por meses. Este último chico pues ya me lo ingresaba en cuenta, porque como estaba de alta me ingresaba en cuenta. Cuando trabajabas pues te hacían un sobre y unas veces te lo traía el mismo repartidor y otras veces ibas tú a la empresa a cobrarles lo que habías trabajado. Te iban dando unos vales diarios de la partida que te habían dejado, te daban un resguardo y ellos se llevaban otro y así a final de semana pues tú sumabas, o a final de mes, dependiendo de cada empresa tenía su costumbre, y te daban el dinero en negro, claro. El dinero era un sobrecito y a casa con él. ¿Tu familia te ayudaba a realizar el trabajo en casa o lo hacías tú sola? Pues estuve una temporada que me ayudaba mi hermana, pero después ya yo sola. Lo que sí que tengo que decir que mis padres me ayudaban mucho con mis hijos. En el momento que, gracias a ellos, pues cuando estaban malos o lo que fuera, mis padres me ayudaban, pero a la faena de lo que es eso, pues alguna vez me veía muy agobiada, faena así sencillita, pues se ponían y me lo hacían. O mi padre cogía con el coche y llevaba la faena y me la recogía. Pero normalmente yo sola me lo comía, me lo guisaba y lo hacía todo. ¿Tus familiares, amigas o vecinas también hacían tarea en casa? Mi vecina sí. De hecho, alguna vez habíamos cooperado con alguna empresa que tenía algún pedido fuerte y venían a pedirnos que trabajáramos juntas para que cada uno hiciéramos lo que mejor se nos daba para que la faena fuera más rápida, más ágil. Así que mis vecinas sí, casi todas. Entrabas en el portal y olía a zapato que estaba para atrás. ¿Vivías en un bloque? O sea, las vecinas estaban distribuidas. Pues sí, mira, teníamos una vecina en el bajo que metía cordoneras a los zapatos una vez cosidos. Le ponían los ojetes que llaman y ella le metía las cordoneras a los zapatos. Tuve otra que era cortadora, que vivía en el primero, ella no cosía, pues cortaba zapatos. Y luego estábamos las dos del tercero, porque las del primero no, las del segundo no, las del tercero sí cosíamos las dos, que éramos puerta con puerta y cosíamos las dos. Y el cuartico de ella era comparé con el mío. Es decir, utilizábamos, y si necesitábamos comunicarnos, dábamos golpes en la pared, sobre todo cuando trabajábamos en conjunto. Ahora vamos a hablar de las consecuencias físicas y psicológicas de trabajar en casa para casa. Esta es la parte. ¿Consideras que te ha beneficiado o perjudicado personalmente trabajar desde casa? Yo creo que me ha perjudicado. Si hubiera trabajado todo el tiempo en mi casa, en este momento estaría jubilada ya. Porque si hubiera trabajado cotizando todos los años que le he dedicado en negro, digamos, pues yo ahora tendría mis 40 años cotizados, 40 y pico, y en este momento no tendría que volver a repartir carteras por la calle. Por lo tanto, sí me ha perjudicado mucho el hecho de no cotizar. A mí y a todos. Cualquier persona que trabaje en negro estamos haciendo daño a la sociedad, eso lo tengo muy claro. ¿Y cómo te sentías trabajando desde casa psicológicamente? ¿A causa de tu trabajo en casa has padecido estrés, Ansiedad. soledad, tristeza o depresión? Ansiedad, mucha ansiedad. Faltaba tiempo. Tenía siempre 100 cosas que hacer y nunca terminabas con todo y siempre estabas liada. No te podías ir de vacaciones porque justo entonces tenían ellos mucha faena y no te podías ir de vacaciones. No ganabas suficiente tampoco para irte de vacaciones porque nunca era el sueldo como trabajar en una empresa con tu sueldo. Unos meses ganabas bastante, otros meses tenías que ir guardando cuando ganabas bastante para los meses que estaban flojos. ¿Y físicamente has sufrido problemas derivados del trabajo?
Pues no sé si será por el trabajo en el eso, pero yo tengo problemas pulmonares, respiro mal, me cuesta andar. Y tengo dolores en las manos, en la espalda, pues que yo creo que como casi todas la piel está como más envejecida debido a la suciedad que acumulábamos de estar trabajando. Pero eso no le pasa a cualquier persona que trabaja en el calzado, en casa o fuera. Es decir, los problemas físicos que derivan del trabajo me lo hubiera tenido trabajando en una fábrica, trabajando en mi casa, quitando el estrés, lo del estrés, que a mí se me ha quedado crónico. Es decir, yo siempre estoy ansiosa, siempre estoy... ¿Cuál es la impresión general que sientes cuando recuerdas el tiempo que trabajaste desde casa? ¿Cambiarías algo de esa época? Pues yo creo que no, porque, como ya he dicho, yo sé que hacía daño a la sociedad y a todo porque era dinero negro que no cotizaba, que no pagabas impuestos, que como consecuencia se lo ahorraban los empresarios también. Pero, dadas mis circunstancias de vida, para mí fue más fácil tener a mis hijos, estar yo pendiente de mis hijos, no tener que buscar a alguien para que los cuidase, porque económicamente no te lo podías permitir y podía mantenerlos gracias a ese tipo de trabajo. Podías estar en tu casa atendiendo a tus hijos y ganar un dinero para cuidar de tus hijos, que era lo que más me apremiaba a mí. Por lo tanto, arrepentirme no. Fue una fase de mi vida que no, en ese momento no se podía plantear de otra manera. No, porque ya te digo, que ir a una fábrica y decirle que vas con 2 niños, me dices, ¿dónde vas? No. Vale, vamos al último apartado, ya estamos terminando. Son reflexiones sobre derechos laborales o la situación actual del calzado. ¿Consideras que tu trabajo era precario laboralmente? ¿Lo percibías como ilegal o explotación laboral? Sí, creo que era ilegal. Creo que estaba desprotegida. De hecho, no tenías un sueldo fijo. Según qué meses cobrabas más, según qué meses cobrabas menos. No te podías planificar. Vivías al día. No era precario. ¿Y alguna vez exigiste tus derechos laborales a tu jefe o encargado o acudiste a sindicatos y qué pasó? No, la verdad es que no. 2 o 3 veces les pedí que me dieran de alta y no, ni como falso autónomo. No, yo no reuní las condiciones para que me hicieran ni como falso autónomo. No había manera. Y sí, yo que creo que si en aquella época todos hubiéramos puesto un poco más de nuestra parte de denunciar a los que nos explotaban pues yo creo que en aquella época que había bastante movimiento sindical y todo hubiéramos hecho algo, pero tienes miedo, dependes mucho de esos ingresos y tienes miedo de exigir y entonces te quedas sin ninguno. Por lo tanto, te callabas. No. ¿Y crees que deberían de reconocerse vuestros derechos laborales de años que deberían de haber sido cotizados? Sí, sobre todo por algunas personas que no lo hacíamos por comodidad, porque la que era para comprarse el coche de moda o el vestido de moda, pues pues vale. Pero las que era para mantener tu casa y que no tenías otra opción nada más que hacer eso, pues sí que deben de reconocerlo, pero es algo que no va a pasar, lo tengo muy claro. ¿Crees que actualmente las empresas de calzado locales siguen derivando trabajo a casa? ¿Conoces a alguien que lo haga y por qué crees que lo haga? Sí, yo creo que siguen derivando trabajo a casa, no al nivel que antiguamente, porque gracias a Dios parece que hemos aprendido un poco la lección y hay más fábricas que hacen su trabajo, todo en la fábrica, pero sí, yo aún veo gente por ahí repartiendo. Yo tengo un vecino que reparte faena de una fábrica importante de aquí de Almansa y reparte faena por las casas, su trabajo es ese, de repartidor. Por lo tanto, si existe él, es porque existe gente trabajando en casa, no al nivel que antes, ni mucho menos. Se sigue repartiendo, pero ¿crees que las mujeres que están en casa sí tienen contrato? ¿Lo sabes? No lo sé, pero yo tengo la impresión de que no. La economía sumergida es una cosa que para el zapato está como, si no existe la economía sumergida, no va a aguantar el zapato. Hay una teoría aquí en Almansa que
que piensan que no, que si no hay economía sumergida el zapato se hunde, no sale adelante. Es una idea que tenemos todo el mundo como muy arraigado aquí. ¿Tienes esa opinión? Yo ya creo que no. Yo he cambiado mucho, pero claro que los pensamientos cambian según las circunstancias de tu vida. Es decir, si tú dependes de una cosa, piensas que hay que proteger esa cosa como sea, aunque sea clandestinamente. Es decir, pero si tú tienes una seguridad en tu vida que aunque tú reclames o tú pidas o tú hagas, sabes que vas a seguir segura, eres más valiente que cuando estás dependiendo de esa clandestinidad y de esa... ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que no sé si lo explico bien. ¿Y cuáles crees que serían las posibles soluciones que podrían beneficiar o legalizar la situación de las zapateras que trabajan desde sus casas? Formar cooperativas, obligarlas a que fueran autónomas, que la propia empresa, como te pasó a ti, les hagan un contrato domiciliario. Pues yo creo que no, es que es muy difícil, yo creo que depende de la empresa. Es decir, por mucho que la de casa, y es que siempre hay detrás de ti alguien que lo va a hacer. Es decir, que una mujer se revele o un hombre a hacer ese tipo de trabajo, el problema de estas cosas para mí es que siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Y mientras haya alguien que esté dispuesto a hacerlo, no se va a solucionar el problema. Y yo creo que sí que esto va a sonar muy revolucionario. Si el empresario no se empeña en ganar unas cantidades tan excesivas, un beneficio tan alto de un producto, puede solucionar en los demás temas. Lo que pasa es que el que pone una empresa tiene la impresión, o tengo yo la impresión de que él piensa, yo arriesgo, es verdad, ellos arriesgan su capital, ¿no? Pero gracias a que yo arriesgo eso, yo tengo que ganar como 7 o 8 veces más que tú. Y si yo no gano como 7 o 8 veces más que tú, esto no es rentable y yo lo cierro o tú te bajas del burro. Y yo creo que si empresarios y trabajadores se pusieran de acuerdo, sobre todo empresarios, se bajaron un poco del burro porque yo conozco aquí empresarios que han sido, y sigo pensando, no quiero decir quién es, porque sí que, vamos a ver, si cerramos la fábrica hace 20 años, no trabajas tú de nada, ni tu mujer de nada, vives en un pedazo de casoplón tremendo y le has hecho a tus 3 hijos 3 casoplones tremendos, vives con Mercedes, Audis, toda la familia y no sé en qué trabajan tus hijos, porque ninguno de todos tiene un trabajo de una fábrica, nada, simplemente están viviendo de los beneficios de aquella época de zapatos, que fue el que me despidió a mí por no querer hacer destajo. Estás ganando unas cantidades tan altas que te permite vivir el resto de tu vida. Yo creo que si la cosa estuviera más compartida, se podría vivir todo el mundo bien. No porque tú seas empresario tienes que ganar pues lo mismo que un futbolista. ¿Por qué tiene que ganar tanto un futbolista? No lo entiendo. Me parece vergonzoso, me parece inmoral que alguien gane tanto dinero mientras otros están pasándolo mal. Es una inmoralidad. No tiene... Por eso decía que no quería comentar esta cosa porque va a sonar muy revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez hablaste con tus vecinas de formar alguna cooperativa o de regularlo? Sí. Vuestra propia... De hecho, intentamos una vez hacerla, pero como los precios que nos pagaban no daba de sí para darnos de alta, no se pudo hacer. Sacando cuentas, no podíamos hacerlo. 2 amigas y yo pensamos en hacerla. Tener más acceso a la faena, más fábricas más grandes, fábricas que pagas incluso más, pero no sacabas las cuentas y no daba. Lo miramos como un grupo sí, una pequeña cooperativa, pensamos, pero no. Mi marido estuvo haciendo cuentas y eso y no nos salía. ¿Y cuál crees que es el futuro del calzado español y el almacén en particular? ¿Crees que es relevo generacional o no hay gente preparada? Yo creo que no. El calzado en Almansa
Cada día hay menos empresas y cada vez va a ir a peor, no tiene futuro. Tenemos la competencia en la India, en China, muy mala. Hace que la gente compra todo de China, incluido el calzado, que es muy malo, pero es barato. Y la gente prefiere tener 5 pares baratos que uno caro. Y no, yo creo que no. Italia ha optado por la calidad y el diseño, y España se ha quedado ahí como en tierra de nadie. No, hay 4 fábricas que venden, pero pocas. ¿Y crees que Almansa va a seguir viviendo del calzado? O sea, ¿o va a haber otro sector que lo rellene? Pues yo espero que Almansa pueda seguir viviendo del calzado o que venga algo que lo supere, pero lo veo muy negro. Almansa me parece que tiene un futuro muy negro si no cambia algo. Aquí o servicios o poca cosa más. Ya hemos terminado. ¿Te gustaría añadir algún punto que No, creo que lo hemos tratado todo. Lo llevaba todo en la cabeza.